Bueno, nos desayunamos con esta suerte de palabras impresionantes que nos hablan de matanzas y desgracias en la voz del profeta Ezequiel. Habíamos dicho ayer que este profeta está lleno como de fantasías, habla con un lenguaje lleno de simbolismos, porque quiere transmitir en el nombre de Dios su mensaje y elige hacerlo de este modo. Entonces nos habla de este texto. No me voy a detener puntualmente en él, pero sí en lo importante. Parece ser que este misterioso hombre de lino pasa marcando la frente de quienes, de aquellos de entre el pueblo que no se dejaron llevar por la tentación de la idolatría y que fueron fieles a la alianza establecida con Dios. Y entonces ese va a ser el pueblo rescatado, el salvado. El resto va a morir. Lo que está queriendo decir Dios a través del profeta es que lo que Él pretende, busca y quiere es que todos sean respetuosos a la alianza, fieles a Dios y que no se dejen llevar por el tentador o las tentaciones, especialmente la idolatría, porque morirán. Dios muestra el camino y espera que haya quienes libremente elijan recorrerlo. En definitiva, es un texto que nos abre a la esperanza, porque también nos habla de finalmente ese pueblo que va a caminar desde Jerusalén hacia el norte. Hay quienes han podido mantenerse fieles, hay quienes han podido respetar la alianza y hay quienes han podido vencer la tentación de la idolatría. Eso ha sido así antes y seguirá siendo así hasta el final de los tiempos. De tal manera que aún en el peor contexto de guerra, de pobreza, de miseria, se trata de ser fieles al camino que nuestro buen Señor nos muestra. Y además, en el mientras tanto de ese camino, tenemos que vivir en espíritu de comunión, caminar juntos, estar unidos. A mí me tiene que importar lo que le sucede y le pasa a la persona que está a mi lado. ¿eh? Me alegraré, gozaré, disfrutaré, me veré beneficiado por su santidad de vida, pero también me veré comprometido si esa persona que está a mi lado está en el error, está en la confusión, está en el vicio, en el pecado. Lo que Jesús en el Evangelio, y esto es mensaje que atraviesa toda la buena noticia, es que yo no puedo permanecer indiferente. Acá el punto de referencia no soy yo, sino lo que Dios me pide a mí. Nosotros somos instrumentos, dóciles, ojalá que así sea, servidores en la mano del Señor. Supuesto que todos queremos encaminar nuestra vida y seguir las huellas que nuestro buen Señor nos propone, dado que somos conscientes que Él camina a nuestro lado, dado que celebramos nuestra fe y escuchamos su palabra, ahora hay que prestar atención. ¿eh? Muchas veces el Evangelio, como buena noticia, nos presenta en las palabras de nuestro buen Señor indicaciones puntuales y concretas que pretenden esto, eh, ser un camino necesario para nuestro deseo de santidad. Y entonces, hoy Jesús nos va a hablar dentro de tantos temas que tiene este Evangelio proclamado, la corrección fraterna. ¿eh? Dado que en la vida podemos crecer, madurar y mejorar, siempre y cuando quienes están a nuestro lado nos puedan señalar nuestros fallos, nuestros errores, nuestras miserias, con amor, con caridad, con delicadeza, es que vamos a poder avanzar en este camino de santidad. Se trata de poder acompañar a la persona que se equivoca para que no se pierda. Por eso, en este sentido, hablando de la corrección fraterna, las omisiones, el desinterés, el así llamado falso respeto humano. No, que esta persona, bueno, ha decidido esto, que haga lo que quiera, porque si decide con libertad, pues que no. Lo que nos está diciendo nuestro Señor es que si esa persona, yo advierto que está en el error, en la confusión, en el pecado, me tengo que interesar
Debo acompañar a la persona, caminar junto a esa persona. Y lo primero que tengo que hacer, y esto es lo que señala Jesús concretamente en esta primera parte del Evangelio de hoy, es que esa corrección debe reunir algunas condiciones. En primer lugar, esa corrección debe ser persona a persona, ¿eh? Debe estar dirigida y lo que está por detrás y de fondo, podemos decirlo así, lo que me mueve a señalar el error en la persona que está equivocada es el deseo de mostrarle un camino posible que sea conforme a la voluntad de Dios. No estoy poniendo mi parecer, como yo conozco, como yo rezo, porque yo trato de formarme, es que trato de presentarle a esa persona, la ayudo a ver, a reconocer su fallo. Entonces lo tengo que hacer con sentido de oportunidad, tal vez no en el momento, respondiendo con un grito a otro grito, un enojo a otro enojo, sentido de la oportunidad, habiéndolo rezado, habiéndolo puesto delante de Dios, dejando ver que lo que me mueve es el amor, me interesa ayudar a esa persona a enderezar sus pasos, su vida. Y por lo tanto eso pide delicadeza, mansedumbre, el ponerme verdaderamente al lado también como alguien que de hecho falla, se confunde y mete la pata. No somos jueces, no te estoy sentenciando, te estoy tratando de hacer ver. Lo que me mueve es el amor. Por eso es muy importante que en la corrección fraterna, este es un signo muy importante para ver si lo que me mueve es el amor o lo que me mueve es el ponerme por encima, por arriba del otro. Y entonces lo que me mueve es ese placer de humillar a la persona al recordarle una vez más qué débil que es. Si esto es así, evidentemente esa no es una corrección fraterna. Por eso, cuando identifico el error, la debilidad, el pecado en el prójimo, lo primero es meditar, reflexionar, tomar una cierta distancia, rezarlo. ¿eh? Lo que no puedo hacer es omitir esa corrección fraterna. Y esto lo demuestra el mismo grado de progresión que Jesús nos propone. A tal punto es importante corregir al que yerra, que si no acepta esa corrección amorosa, paciente, tierna, de uno a uno, bueno, pues entonces tengo que buscar a otros, porque lo importante es ayudar a la persona, no que no me haya escuchado y eso me enoja, o que me haya gritado, o que se haya puesto mal, o que me haya criticado, me haya sacado la lista de mis propios errores. No, no importa. Jesús está diciendo otra cosa. Si la persona está equivocada y en tu encuentro personal eh, no hace caso, no quiere oír, entonces, bueno, busca otras personas porque es muy importante. Pero si tampoco escucha esas otras 2 o 3 personas, no a todo el mundo, recién entonces, en tercer lugar, dado que es tan importante ayudar a aquel que está en el pecado y en el error, bueno, lo pensaremos como familia, como comunidad, como grupo de gente que está en el trabajo. Pero si tampoco quiere escuchar, bueno, entonces trata de hacerle ver que su error, su pecado, esto tiene injerencia, esto influye en el espíritu de comunión de todos. Fíjense la importancia entonces de la corrección fraterna, que pretende ser un servicio de hermanos, un servicio recíproco que podemos y debemos darnos entre nosotros. En este sentido, la corrección fraterna es un aspecto de la comunión y del amor cristiano. Yo no puedo pasar indiferente, ocupándome y preocupándome solamente de mis cosas, cuando aquel que está en el pecado, yo ya lo sé, el pecado nos hace ir de mal en peor, nos dice San Ignacio de Loyola. Entonces, si a mí nadie me ayuda, si nadie se interesa por mí, pero para eso hay que tener amor, caridad. La caridad es esa anestesia que ayuda. Caridad, verdad, la corrección
fraterna fundamentalmente se hace bien cuando yo constato, no me acerco a corregir al otro por lo que me han dicho de él o de ella. Yo trato de encontrarme en primer lugar con, con el hecho verdadero, porque entonces puedo ayudar al otro no desde lo que otros me han dicho, sino de lo que verdaderamente ha ocurrido o esa persona está diciendo o haciendo. Y además la humildad. Si no hay humildad, el soberbio no corrige, lastima, hiere. Por eso hay que aprender y a veces son marchas y contramarchas. ¿eh? Y si yo me doy cuenta que no soy la persona adecuada para acercarme, bueno, porque me interesa la persona y la situación equivocada en la que está, buscaré a otro para que haga en primer lugar esa aproximación o corrección fraterna. De palabras importantes me parece en este sentido. El Señor nos muestra el camino, nos dice cómo. Bueno, hay que ensayar, hay que animarnos a vivir de esta manera. Y es tan importante corregir al otro como aceptar la corrección que nos hacen. Y así como para corregir al otro, decía, lo importante es el amor, la pausa, pensar, rezar, esperar el momento adecuado. Sé que no es fácil, pero si el Señor nos muestra el camino, es que no solamente es posible, sino que debemos empeñar nuestra vida en ayudarnos a caminar juntos. ¿eh? Yo no puedo caminar indiferente mientras el prójimo se cae a mi lado, se hunde en el vicio o en el error. Yo no puedo estar habitado por el enojo, el resentimiento o porque el otro es débil. El punto de referencia acá es, ¿qué me pide nuestro buen Señor? Vamos a decirlo así, Jesús mismo practicó la corrección fraterna, no una, muchas veces con los apóstoles. Entonces, esto de permanecer indiferentes o tu vida, mi vida, eso es comodidad. ¿eh? Eso es hacer la plancha, eso es querer pasarla bien. Y ya sabemos, seguir al Señor en sus huellas es abrazar la cruz. Y muchas veces la corrección fraterna es esto, es una experiencia de cruz, porque uno se acerca con amor, porque uno rezó, porque uno quiere el bien del otro, y sin embargo, uno no es escuchado, es despreciado, es desacreditado. Pero cuando lo que me mueve es el amor, yo no me quedo en esto último. Me preocupo por la persona. Entonces busco a otros. Y bendito sea Dios. Agradezcamos hoy tantas veces, tantas personas que a lo largo de la vida nos señalaron con delicadeza, nos acompañaron para salir del error, rezaron por nosotros, se hicieron cargo. Como el buen samaritano, nos cargaron, fueron pacientes. Y en esto de la corrección fraterna, tal vez todos hayamos hecho experiencia, pero esto es así, algo muy importante que es el modo. Una vez alguien me dijo, y a mí me ayudó mucho, me dijo, mira, Cristian, muchas veces el modo, el tono en el que se dicen las cosas pasa a ser el primer y único contenido de todo el mensaje. No importa lo que digas después. Si elevaste el tono y tu modo no fue el adecuado, ya generaste en el otro una mala predisposición, la cerraste. Entonces, tenemos que revisar tantas cosas en nuestro caminar y mientras tanto. Porque si lo que está de fondo es querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto es lo mejor, bueno, hay que arrojarse en este camino. Y si el Señor nos muestra este camino, bueno, probablemente tropezaremos, tendremos nuestras caídas, pero movidos por el amor, movidos por la verdad, movidos por la humildad, seguramente haremos un camino mucho mejor. Se trata de vivir en espíritu de comunión, de estar unidos y de ayudarnos unos a otros. Que este buen espíritu que el Señor hoy nos propone, la corrección fraterna, sea un ejercicio cotidiano en nuestras vidas.